junto a mis compañeras Namir y Pamela, vamos a estar presentándoles el tema las instituciones sociales como metáforas de la literatura hispánica. Como grupo quisimos hacer una introducción para que entiendan mejor de qué vamos a estar hablando. ¿Qué son las instituciones sociales? Según las definiciones encontradas, las instituciones sociales suelen definirse de la siguiente manera. Cito: sistema de convenciones sociales duraderas y organizadas dirigidas por una estructura reconocida dentro de la sociedad. O mecanismo de orden social, cuerpos normativos, jurídicos y culturales, conformados por un conjunto de ideas, valores y reglas que condicionan las formas de intercambio social. Para los autores estudiados, la literatura tiene un propósito social. De las instituciones sociales, la familia, explorada en la obra de César Vallejo, es el primer círculo social que conoce un ser humano. Esta se debe encargar del desarrollo social de una persona y ofrecerle las herramientas necesarias para ser exitoso en la segunda institución que conoce un niño, la escuela, expuesta por Josefina Aldecoa como tema. Criticar la cultura, asunto de prioridad en Virgilio Piñera, es un trabajo colaborativo entre ambas instituciones, la familia y la escuela. Los autores estudiados parten de experiencias relacionadas con las instituciones sociales para crear sus obras literarias. A partir de juegos de palabras, asumen posturas artísticas en torno a lo que representan estos círculos sociales. Estos autores nacen en diferentes espacios geográficos y, en consecuencia, en distintos contextos sociales. Los escritores estudiados, desde el espacio literario, nos ofrecen su postura. Aunque se enfocan en instituciones distintas, tienen en común el interés por estudiar y analizar la influencia de estas y expresarla en su literatura. ¿Me puede esperar un momento? Bueno, voy a asumir mi rol, que es el que me corresponde, perdone. Yo soy la coordinadora de esta mesa, así que le voy a dar la bienvenida formalmente a nuestra mesa, que se llama, como ella dijo, las instituciones sociales como metáfora en la literatura hispánica. Les quiero anunciar que, como ella dijo, el orden de las presentaciones es distinto. Primero va a presentar Ginny Rodríguez Colón, una mirada a la poesía de César Vallejo, el sujeto familiar como símbolo de vida del yo poético. Después va a presentar Pamela Álvarez Aponte, la metáfora antipoética del agua estancada en la isla del beso de Virgilio Piñera. Y finalmente va a presentar Namir Vázquez Arroyo, discursos educativos y modo de narrar en historia de una maestra, Josefina Aldecoa. En nuestro programa dice que es de 11:15 a 11:45, parece que hubo un error, así que cada una de ellas va a hacer una presentación de 12 minutos, así que supongo que vamos a estar aquí hasta las 12. ¿Okay? Cuando terminen todas las presentaciones, si alguno de ustedes tiene una pregunta, pues por favor háganla en ese momento. Gracias. Bueno, pues yo ahora les voy a exponer nuevamente en qué se enfoca mi trabajo, y mi tema es, como dijo la moderadora, una mirada a la poesía de César Vallejo, el sujeto familiar como símbolo de huida del yo poético. En este caso estaremos hablando de la institución familiar, la familia. César Vallejo fue un poeta peruano cuya obra poética transformó el mundo de las letras. En el proceso de investigación analizaremos los libros Los Heraldos Negros, publicado en 1918, y Trilce, publicado en 1922. El tema que desarrollaremos trata sobre el sujeto familiar como símbolo de huida del yo poético. En estos dos libros de poesía, el tema de la institución familiar se discute como indispensable para el desarrollo de los seres humanos en la sociedad. Resulta impresionante la manera en que el poeta coloca en un lugar significativo la representación del mundo familiar como alegoría de la identidad. Se comprende la imagen de la familia como un símbolo de la huida del yo poético hacia otros caminos indeterminados. El amor que se expresa mediante la voz poética hacia la familia se orienta en tres direcciones predominantes: la madre, el padre y el hermano del poeta. La familia es sinónimo de reorganización, estructura y estabilidad. El tema de la familia ausente es un conflicto interno para el hablante lírico. En el ensayo La familia, Jacques Lacan vincula el grupo familiar con el aspecto biológico y con la reproducción. Los animales se reproducen, pero el ser humano vive una etapa de reproducción más compleja, que se puede asociar con los planteamientos de Freud, estructura de parentesco con el deseo sexual, la pasión y la filiación. La familia es una concepción relacionada con lo psíquico, también con el complejo de reacción orgánica dominado por los factores culturales y las normas sociales. En Los Heraldos Negros se incorporan poemas sobre la figura materna.
aspecto predominante. La voz poética introduce la figura paterna. En la voz lírica habita un anhelo por ahuyentar la soledad y la niñez fracturada sobre la cual se dialogan los poemas de este libro. Por ejemplo, en el poema Los Pasos Lejanos, el sujeto poético añade, cito: mi padre duerme, su semblante augusto figura un apacible corazón. Esta hora tan dulce, cierro cita. El padre ocupa una representación distinta. La relación entre padre e hijo guarda una armonía parecida al amor que distingue a la madre. Es evidente el tono delirante que la voz poética emplea para describir el núcleo familiar. La unión de los padres y los hijos es eterna. El camino que la voz poética intenta descubrir está quebrado. Lo único que lo puede llevar a la luz simbólica es el reencuentro con sus padres. La niñez es una etapa fundamental para el mundo psicológico al cual se enfrenta la voz poética. Cabe acentuar que el hogar es la circunstancia en la que la voz poética sufre en un silencio terrible. Llegamos a discernir que la figura de la madre se inmortaliza. Su madre y su padre están en soledad absoluta porque los hijos están ausentes. Ellos son los que le dan sentido a la vida de los padres. Es hermoso cómo el amor familiar adquiere dimensiones emocionales puras e insospechadas. Roberto Paoli evidencia un punto esencial para entender el dolor que acababa con la aventura de la voz poética. Reafirma lo siguiente, cito: y desde esta situación concreta, Vallejo empieza, con algunas anticipaciones en los heraldos, a llamar con insistencia y razonablemente, con las razones del corazón, a la puerta de un pasado muerto. Cierro cita. La voz poética hace énfasis en su quebranto, pero esta vez en memoria de su hermano Miguel. En su poema, A mi hermano Miguel, la voz lírica expresa, cito: hermano, hoy estoy en el pollo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos a esta hora. Cierro cita. Le escribe que lo estaba esperando en el banco de piedra de la casa, que todos en la familia extrañaban su presencia. Destaca que le hace una falta sin fondo, es decir, sin fin. Su dolor es innombrable e indefinible. Ya no puede jugar con su hermano porque se ha muerto. Hay un reclamo contra la muerte por lo que se ha llevado. El amor de hermanos, las horas en que jugaban cuando eran niños, las lágrimas cuando perdían o ganaban en el juego. Vallejo con este poema muestra el amor incalculable que sentía por sus familiares. El sujeto poético se encuentra en la orfandad. Ha perdido lo más preciado. Por eso su poesía con temática familiar representa un poder emocional significativo. La familia ya no es eterna. En cierta medida, es ese el anhelo principal de la voz poética. Nos parece atrayente que un poeta describa el mundo familiar con tanta delicadeza y amor genuino. Sus familiares eran un espejo que reflejaba un mundo sin violencia, sin angustias ni tropiezos. Pero el tiempo ha roto todo, y solamente queda el espejismo del deseo por recuperar el orbe sublime que le ofrecían su madre, su padre y su hermano. La familia, según las ideas de Lacan, guarda relación con la reproducción, la identidad y las normas sociales. Además, esta crece o se reproduce por medio de una autoridad cultural. Nacemos y sobrevivimos a partir del mundo familiar. Nuestras creencias, pensamientos, la personalidad, las emociones vienen del espacio en que se desarrolla y en el que funciona la familia. En otras palabras, la familia es una estructura que se vincula con lo social, con la reproducción y con las normas que rigen una cultura. La voz poética ruega por lo imperecedero, por un infinito en que pueda lograr el encuentro con sus padres. Este último aspecto es imposible porque nunca podrá luchar contra la fuerza del tiempo y de la mortandad. Es duro todo lo que el tiempo corrompe: la esperanza, la lucha, la vida, la felicidad, la justicia y la memoria. La voz poética ya ha crecido. El amor genuino y la inocencia del niño están en otro panorama. Se encuentran ausentes o innombrables. Eso le duele y le hace pensar que una fuga es la decisión acertada. Pero ni siquiera en la huida logrará desvanecer su dolorosa realidad. En Trilce, la figura de la madre tiene varias representaciones porque el sujeto lírico anhela alcanzar sus ilusiones por medio de la madre. Incluso, su madre es el ejemplo
de la mujer amada perfecta que la voz poética quiere poseer. En la ausencia de ella, la voz poética no puede sentir dicha, hay un vacío existencial que lo consume por completo. En Trilce, Vallejo privilegia la figura familiar, añora que vivan para poder reunirse con ellos. Por ejemplo, en el poema 23 de Trilce se pueden apreciar la noción de la familia. Cito: Taona estuosa de aquellos mis bizcochos, pura yema infantil innumerable, madre. Cierro cita. Nombra a la madre como un dulce de amor. La comida ya no es abundante. La denomina utilizando la palabra migaja. Desde la ausencia de su madre, a la voz poética le parece complejo esforzarse por tragar y alimentarse. La gastronomía es esencial en Trilce. Los alimentos hechos por su madre son un recuerdo específico y transparente que la voz poética guardaba consigo. El reflejo materno es el único símbolo por el cual acepta continuar. Es la que lo anima a querer disfrutar los alimentos. Como único Vallejo puede entender la existencia y el mundo inhumano que lo rodea, es por medio de su familia, en especial por su madre. Por una parte, hay una realidad nostálgica de la ausencia. El dolor es hondo y consumidor. Por otra parte, los heraldos negros y Trilce guardan similitudes en cuanto al estilo en que se discute la alegoría de la familia. En ambos se hace una búsqueda por lo desvanecido o lo perdido del núcleo familiar. La interpretación que tiene el pasado familiar en la actitud de la voz poética es de profundo valor, porque es en la familia donde Vallejo no encuentra límites, ataduras, dolor ni injusticias. El corazón del poeta quiere derrotar la muerte con la vida, que se nutre por medio de la familia. El lenguaje en Trilce es sublime cuando se habla de la familia. Hay amargura de un pasado que corrompe la letra y la voz del poeta a través de los versos. Existe un destino inesperado, pero su único fin es alcanzar a sus padres. Se abre un nuevo camino a la noción de familia como un aspecto que va más allá de la realidad, del vacío vigente en la sociedad. Asimismo, la familia transforma el panorama social y se convierte en una ruta de huida o escape. No es solo una huida por lo que se puede llegar a convertir en tragedia, sino también una fuga simbólica de la cárcel interior que experimenta la voz poética. En cierta manera, la voz poética oculta una realidad personal detrás de su poesía. A su vez, transforma la esencia de lo materno. La poesía vallejiana guarda relación con la concepción del falo, que también se vincula con la ley del padre. El niño poeta va en búsqueda de la simbología paterna. Los planteamientos sobre la ley del padre se encuentran en algunos poemas, pues Vallejo va en búsqueda del ser paterno que ya está en la lejanía. El hablante poético nombra al mundo como un espacio de alquiler en el que su familia lo abandona. En otras palabras, un universo prestado que no le pertenece. Es decir, un territorio que el poeta no puede descubrir. En la poesía se incluye un distanciamiento perpetuo del poeta. Este desea habitar un lugar transparente del olor. El olor únicamente se puede comprender y dispersar a través de la figura materna. Incluso la noción del tiempo cambia cuando la voz poética entra en diálogo con su familia. La madre es símbolo de inmortalidad para Vallejo. Hay unas ansias de huida, pero es un alejamiento urgente. La voz poética necesita a su familia para hallar un sentido de vida. En otras palabras, para lograr comprender sus pasos. Asimismo, para culminar su camino como sujeto errante y llegar a su vida en que es posible un encuentro con sus familiares. En síntesis, el tema del sujeto familiar como símbolo de huida del yo poético se cumple porque la poesía vallejiana coloca a la familia en un universo poético que nunca se había visualizado en tiempos anteriores. La institución social de la familia es para el sujeto poético una promesa de unidad. La voz genuina que descubrimos por medio de los versos es inigualable. Hay una obsesión por triunfar contra una vida hostil e ilógica. Las instituciones sociales, como metáforas, permiten entender el fenómeno social e histórico en la literatura hispánica. La familia es el significante mayor para Vallejo. Es el espejo perfecto que refleja lo que alguna vez debo hacer. Gracias. Muy bien, ahora vamos a dar paso a Pamela Álvarez Aponte, que nos va a presentar la metáfora antipoética de la agua estancada y la isla de peso de Virgilio Piñera. Buenos días. Mi exposición se centra en el estudio de la metáfora extendida antipoética del agua o del estado líquido. Inunda el prosaísmo que se encuentra en el lenguaje y los tropos literarios del poema La isla en peso, de Virgilio Piñera, publicado en el 1941.
Quiero mostrar vestigios del lenguaje antipoético en donde el estado líquido, como sujeto y verbo, es catalizador de dicha manifestación y protestas artísticas ante las instituciones como lo son el gobierno y el arte, instituciones englobadas en el macrosistema de la cultura. El poema representa una transgresión constante con lo establecido por las instituciones, en donde hasta el lenguaje y la historia se ponen en tela de juicio, ambas vertientes adheridas al macrosistema de la cultura. A pesar de la narrativa un poco fragmentaria que sostiene el yo poético, no hay dudas que el poema se circunscribe a un elemento que unifica todas las estrofas, el agua que rodea por todas partes y que se observa las contradicciones que se dan tierra adentro. En el libro Metaphor, A Practical Guide de Zoltán Kovalevskis, nos expone la idea de que la metáfora es un fenómeno lingüístico que funciona como una figura del discurso. Las metáforas se convierten en efectos especiales. Tomemos, por ejemplo, los primeros 3 versos con los que comienza el poema. Cito: la maldita circunstancia del agua, que rodea por todas partes, me obliga a sentarme en la mesa de café. Si no pensara que el agua me rodea como un cáncer, hubiera podido dormir a pierna suelta. Cierro cita. Ya con este comienzo podemos percibir un estado anímico del yo poético que no teme expresar las cosas como son. La metáfora concuerda con ese aspecto de efecto especial que evoca. No tan solo la función del efecto especial que la metáfora nos proporciona tiene un efecto chocante en el lector. Incluso la comparación básica del agua con un cáncer nos da la dimensión de una gravedad en lo que se expone. No nos podemos desligar de la isla, ya que el poema establece las reglas del juego desde el primer instante. Estamos rodeados de agua, el yo poético está rodeado y el autor también lo está. La concepción del poeta como una isla reduce con anterioridad en el ensayo sobre Avellana, un ensayo que escribe Virgilio Piñero, y podemos verlo en esta cita extraída directamente del ensayo. La geografía del poeta es ser isla rodeada de palabras por todas partes. Así, la poesía a sus poetas ofrece con la misma mano la gracia o la condenación. Gracia que procura creación, imitación procurada que condena. Zoltán Kovalevskis explica cómo podemos ver las metáforas dentro de 2 grupos de funcionamiento. El primer grupo se le conoce como el source domain y el segundo grupo se le conoce como target domain. El primer grupo trabaja en función del segundo, lo que quiere decir que se piensa en un concepto abstracto a partir de lo que representa un concepto más concreto. Para poder concentrar la reflexión, desea adjudicar a la metáfora líquida el siguiente valor interpretativo: la cultura, como producto del dominio de las instituciones oficiales. Podemos asignarle la inconsciencia al aguardiente y al alcohol, que recurre en el poema, que es lo que permite que podamos partir de la descripción del estado primitivo dentro del desenfreno que se da dentro del poema. Si hemos tenido algún contacto con los textos de Cristóbal Colón, podemos identificar fácilmente la descripción del locus amenu en el descubrimiento de las islas caribeñas. Cuando nos encontramos con el intento de descripción del primer contacto carnal y el primer muerto en la isla dentro del poema, tal como lo describe en el libro de Génesis con la pareja de Adán y Eva, junto a la muerte de Abel, nos encontramos con una transgresión de lo que sería la belleza insular. El locus amenu se deforma en este poema, tal como se criolliza y se expone de una forma irónica. Podemos deducir un cierto patrón o preferencia por este tono irónico respecto a las figuras literarias de larga tradición, una tradición que se encuentra adherida a la cultura inevitablemente. A lo largo del poema podemos identificar la herencia de la tradición occidental y su problema a la hora de circunscribirse a la descripción de Cuba. ¿Cómo se puede describir a un país en donde la isla y el agua que rodea se confunden constantemente? Esto se muestra en los versos, cito: el bello aire se aleja de los palmares, cierro cita. Con conocimiento de que la palma es un árbol que se da de manera prolífera en las orillas de las playas. Cuando nos encontramos con esta acción podemos deducir que la noción del locus amenus va abandonando la isla. Más adelante, en el poema, nos encontramos con el desglose de un proceso de conquista que se desencadena en una mezcla entre el colonizador y el colonizado. El colonizador se ve como la, cito, la impetuosa ola, cierro cita, que invade a los arrodillados. Mi interpretación de este verso se inclina más a una burla del proceso. Sí hubo una colonización, pero los colonizadores llegaron a la isla dirigidos por la violencia del mar. El sometimiento absoluto lo veo más como una manera de ilustrar el sometimiento actual, o sea, cuando se escribe poema, más que un dato histórico. Las instituciones toman el papel del colonizador para conquistar lo que debe permanecer sometido. La cultura es uno de los vehículos de colonización y de igual forma de difusión. Esta última función teniendo papel activo tanto en la conquista y su historia,
como en la actualidad del poema. También un descubrimiento pertinente a esta lectura sugerida es la constante mención del reflejo del agua y la luz. Como esta dualidad puede llevarnos a pensar de que el sol también se presenta como señal inminente del trópico castigador. Sin embargo, la luz se menciona en fragmentos muy cercanos a datos históricos, especialmente los datos sobre la colonización. Podemos deducir que debido a la materialidad del agua, el agua actúa como un reflejo del sol, lo cual me lleva a pensar en lo que sería la representación del logos europeo. Si nos dejamos llevar por la definición de este concepto, sabemos que el logos es la representación del conocimiento, y el mismo se ilustra en una llama de fuego o en alguna manifestación lumínica. Aquí el cuerpo que contiene agua absorbe este logos. En el caso de la isla, el logos se emposa en las aguas estáticas en el cuerpo de la isla o en el habitante, que no hacen nada con lo que adquiere. El logos procede de la cultura del colonizador, por tanto, no se concibe la naturaleza de la isla, sino que la heredamos por medio de la ola de invasores. Si le adjudicamos ese valor a lo que sería la representación de la luz, podemos concebir la maldición que acarrea el agua. La realidad y la grandeza de los orígenes del europeo no coinciden y no podrán dar frutos en el espacio de la isla. Se establece una distancia entre el colonizador y el colonizado a la hora de relatar su historia y su origen, en tratar de incorporar su cultura occidental. Este verso es una reconsideración del verso que se ha presentado anteriormente y que se repite a lo largo del poema. Cito: país mío, tan joven, no sabes definir. Cierro cita. Virgilio Piñera se enfoca de una forma muy específica en una lista de palabras que no tienen relación una con la otra, pero todas provienen del lenguaje de la cultura dominante, que sería el español. Esto me recuerda mucho al ensayo Contra y por la palabra, que escribe Piñera, en donde expone que estamos atravesando por un babelismo, ya que muchas de las palabras que usamos llegan a un punto de esplendor, que luego lo que se hace presente es la fosilización del pensamiento y el lenguaje se vuelve inoperante. Cuando encontramos esta combinatoria que el poeta construye en la estrofa, podemos deducir que es un intento del autor para desfolizar las palabras. El profesor Noel Luna en su ponencia recalca que no es tan solo transformar las palabras cotidianas en lenguaje poético, sino que es el intento de arrancar cualquier tipo de simbología que la cultura histórica ha impuesto y, como él expresa, cito, allí resuena con suma eficacia antipoética un prosaísmo insistente e insolente que desbancaba lo que el propio poema identificaba como la nueva solemnidad de esta isla. Cierro cita. Esto nos ayuda a entender por qué la imagen de la isla, según plantea Matías Marchino, es lo que une a José Lezama y a Virgilio Piñera, ambos escritores cubanos. No solamente comparte el mismo campo geográfico, sino que también representa las visiones de la insularidad de ambos escritores, una forma de cómo ver las dos caras de una misma moneda. Dentro de este ensayo se escribe explícitamente que la redacción de Isla en Peso es una contestación directa a lo que sería el poema de Lezama, Noche Insular. Incluso la lista de palabras que aparece en la última estrofa que hemos discutido remite directamente a lo que Lezama incluye en su poema Noche Insular como las palabras que destacan la cubanidad culturalmente y geográficamente. En la etapa final del poema podemos ver cómo el concepto de flaneur, que discute Walter Benjamin, se circunscribe al espacio geográfico insular. Hay momentos en donde el poeta describe la isla como si la estuviera viendo fuera de ella, y justo en el momento en que tenemos claro que está escribiendo fuera de ese espacio, el poema nos presenta una alimentación, un verbo que toma el autor y lo incorpora en todo. La lucha literaria entre la obra y su autor es latente. Ambos quieren ser independientes, pero no pueden excluirse mutuamente. El flaneur se visualiza como el sujeto que sin la ciudad no es nada. Esta misma dinámica se da con Virgilio Piñera a la hora de describir la realidad insular. En conclusión, la isla y el agua para el autor es una especie de maldición y definición. Vemos cómo constantemente el autor trata de salir de esta dinámica. El mar se le adjudica el valor de la cultura, porque es el vehículo para el conquistador poder llegar a la isla. El mar se ve como el reflejo del logos, que contrapone a la concepción de una isla que no se define, que no posee historia y que la cual no sabemos su origen exacto. Las estrofas pretenden ser como pequeños simulacros de lo que sería la concepción de la isla según Virgilio Piñera. Algunas estrofas pueden ser más confusas que otras, sin embargo todas están conectadas ya con el espacio geográfico y el autor está inundado por el agua por todas partes. Tal como expuso el profesor Noel Luna en el simposio de Virgilio Piñera, el autor nunca buscó que lo entendiera fácilmente, sino que le gustaba crear controversia. Por eso el autor se da en contra de toda institución oficial criticando sus concepciones culturales, hasta el lenguaje
y los tropos literarios y la historia desde el campo letrado. Por eso, esta cita resulta pertinente para cerrar esta ponencia. Esa resistencia a ejercer y acatar una función ejemplar que se ajustara a los cánones sociales nos muestra Virgilio Piñera, a 100 años de su nacimiento, como uno de los escritores más independientes e insobornables de sus tiempos. Gracias. Bueno, ahora pasamos a nuestra última ponente, Namir Vázquez Arroyo, que nos va a presentar discursos educativos en modo de narrar en historia de una maestra, Josefina Aldacoa. Así que después de esto, pues entonces podemos tener la sesión de preguntas. Bien, muy buenos días. En el texto Historia de una maestra de la autora española Josefina Rodríguez de Aldecoa, se puede observar por medio del personaje principal, llamado Gabriela, un vínculo estrecho entre la literatura, la sociedad y la educación, aunque siempre desde una perspectiva pedagógica. Esta novela recoge los retos a los que se enfrentaron los maestros que querían difundir las ideas de tolerancia, pensamiento crítico y libertad que deseaba establecer el paradigma más liberal de los educadores, nutrido por los fundamentos filosóficos de la institución libre de enseñanza, y que fomentaba las ideas democráticas que se pretendían desarrollar como parte del proyecto republicano. Francisco Giner de los Ríos, como defensor de las ideas de la institución libre de enseñanza, propone varios cambios en la educación española. Entre ellos se encuentra educación laica, fomentar la tolerancia, desarrollar investigación científica y el juicio crítico. Por otro lado, y a propósito del discurso narrativo, Miqueval en su libro Teoría de la Narrativa apunta que, y cito, la identidad del narrador, el grado y la forma en que se indique en el texto y las elecciones que se impliquen confieren al texto su carácter específico. Asimismo, se refiere como narrador personaje aquel que cuenta hechos verídicos sobre el mismo. Si se comienza el análisis por el título de la novela, la crítica sobre Aldecoa ha pretendido señalar la elección por el término historia como uno con doble significación. Puede referirse a la narración de la vida de Gabriela López o al momento histórico en el que se enmarca la novela. Aldecoa tiene una mirada subversiva, una versión que tiene el fin de contraargumentar la remembranza oficial. Nos hace replantear lo subjetivo y objetivo. Vemos así que el texto está fundamentado en ambigüedades que tienen dos propósitos, el narrativo y el didáctico. Al final, ambas disciplinas y discursos se complementan para producir un texto que aparenta sencillez, pero que dista de serlo desde perspectivas educativas, sociales y literarias. Aunque la propia Aldecoa cuestiona la calidad literaria de su novela, Historia de una maestra está construida a través de metáforas y paralelismos que complejizan la prosa de vocabulario sencillo con una estructura que fluye sin dificultad. Además, a pesar de tener una estructura que se entiende, lo narrado no sigue una estructura cronológica y lineal, por lo que enlazar escenas que no necesariamente tengan coherencia y cohesión entre una y otra requiere que el texto sí tenga muy bien pensado estos dos elementos fundamentales desde la estructura profunda y superficial. Esta aparente llaneza requiere de un reto con el que se enfrentan los educadores todos los días: hacer comprensibles saberes muy complejos. Si analizamos los títulos de las subdivisiones, podemos encontrar un paralelismo entre el discurso de Gabriela, el de la institución libre de enseñanza, y los acontecimientos históricos. En la primera división, titulada El comienzo del sueño, se evidencia el optimismo que tenían los maestros por realizar su trabajo y cómo podían cambiar su entorno y el de sus alumnos. Desde una perspectiva idealista, Gabriela realiza varios desplazamientos enmarcados en un contexto que despuntará en la génesis de un nuevo camino político. Podríamos decir que la maestra funge como voz descriptiva para conocer lo que vivieron los maestros de ese momento. En la segunda parte del libro, El sueño, se observa la implantación de las ideas liberales del magisterio durante el nacimiento y transcurso de la Segunda República hasta que decaen. Termina la narración con un capítulo corto nombrado El final del sueño, en el que se observa un atropello al contar los sucesos que llevaron al comienzo de la guerra civil. El discurso idealista y lleno de optimismo que se observa en el primer capítulo es típico de la escuela normal, en la que se alienta a los docentes a dar lo mejor de sí, porque de este modo se puede cambiar el mundo.
Por eso, el tiempo que transcurre entre su salida de los estudios hasta el 1931 se considera el principio. La perspectiva hasta cierto punto ingenua alimenta la fe de los futuros educadores que sueñan con cambiar el mundo. Gabriela, a pesar de ser muy reflexiva y crítica, no se desvincula de esta visión de mundo. La escuela como medio para cambiar la España de la Segunda República. Transformar el porvenir de su país era la esperanza en la que muchos educadores basaron sus ilusiones y trabajo. La maestra describe las escuelas rurales en las que trabajó como interina, tomando como punto de partida su tercera escuela, que es en la que se detiene a ofrecer un cuadro detallado de la planta física y el alumnado. Las primeras dos escuelas no las recuerda por haber fracasado. Ambos aspectos se pueden ver desde un modo literal y metafórico. Los alumnos llegaban para aprender a leer, luego debían unirse en muchas ocasiones a la fuerza laboral. La escuela era mixta y unitaria, está vieja y sucia y ella la pretende arreglar entre todos. Apenas hay sillas y solo las hay para los estudiantes que están en el medio. Los más grandes se quedan de pie y los más chicos se sientan en el piso. Visto desde un lente simbólico, el hecho de que no haya asientos para los que son más grandes o más chicos indica que la educación no estaba estipulada para ofrecer algún beneficio real a quienes no cumplieran con ser parte de la masa. El que se sale de la norma no tiene un espacio. Por otro lado, si la escuela está vieja y sucia, se apela a las perspectivas educativas que tenían antes y que ya no servían. Para que la enseñanza de verdad funcione, hay que arreglarla entre todos. La responsabilidad de educar recae en muchos elementos sociales y no solamente en el maestro. Este punto es importante porque durante el final del sueño se analizará bajo la frustración y la impotencia. El alcalde del pueblo en el que se encuentra Gabriela no permitió que arreglara la escuela físicamente con la ayuda de los niños. Es interesante que luego se cuenta que el alcalde y el sacerdote almorzaban juntos, el primero como símbolo del gobierno y el otro como símbolo de la religión. En esta escena se sugiere la relación estrecha que existía entre ambas instituciones antes de la Segunda República. Con el religioso ocurre un incidente que es digno de analizar con cuidado. Él llega a la escuela y los chicos corren a besarle la mano, pero cuando éste se lo ofrece a la educadora, ella solo se le estrecha. En cierta forma, como signo de educación, se empareja con el cura y no permite que esté por encima de ella. Esta situación ayuda a entender otra idea que ofrece la institución libre de enseñanza: educación laica y tolerancia como base religiosa, al menos dentro de la escuela. La protagonista no rechaza desde el principio la figura eclesiástica, pero ciertamente no la acepta como superior. En esta situación, el sacerdote también le pregunta por qué está organizando las sillas de un modo distinto al convencional, a lo que ella responde que realizará algunas lecturas utilizando el teatro. Tanto él como el alcalde son muy conscientes de que Gabriela quiere cambiar la escuela, idea que metonímicamente se extiende a la educación, y a ambos les preocupa que pueda haber una posible rebelión de parte de los estudiantes hacia figuras que los oprimen, que son representadas por ellos. Por eso, no la dejaban arreglar la escuela. Al final de su inspección, le comenta que la visitará con más frecuencia para echarle un vistazo. La insistencia por ser parte vital de la educación llega a ser asfixiante. El intento por mostrarse autoritario implica que reconoce el problema que puede llegar a ser una educación basada en la libertad, la tolerancia y el juicio crítico. Cuando finalmente Gabriela tiene la oportunidad de seleccionar su escuela, elige la aventura y el reto ante una realidad que no conocía: Guinea Ecuatorial. Es muy interesante observar el discurso que ofrece la educadora en el salón de clases africano. La selección de adjetivos se ha hecho con mucho cuidado y con dos funciones. La primera, ofrecerle al lector un cuadro de cómo era el lugar en el que se desarrolla esa parte de la novela, que es el enfoque narrativo, y la segunda, describir para que los estudiantes adquieran vocabulario, que es el enfoque didáctico. Parece curioso desde la perspectiva educativa que al hablar del color blanco no se hable del color de la piel de la maestra. Cito: blancos los dientes y la carne tersa del coco. Cierro cita. ¿Por qué no se alusiona al blanco como el color de piel de la maestra o algo similar? A Gabriela le concierne mucho más que el aprendizaje de sus alumnos sea atinado con su realidad y no esté interesada en diferenciarse de ellos. De hecho,
debate consigo misma sobre, abro cita, un desajuste entre los programas sociales que hablaban de una cultura ajena y la necesidad de aprender cosas relacionadas con su medio ambiente, sus orígenes, su propia cultura. En el segundo capítulo, El sueño, nace Juana, hija de Gabriela, un 14 de abril de 1931. No es casualidad que el nacimiento de la criatura ocurra en el mismo momento que la génesis de la Segunda República y que además no se le bautice. Queda establecido que para el nuevo gobierno, la Iglesia queda circunscrita a su propio espacio. La política, como la educación, promovían un Estado laico. El final del sueño se narra de manera muy somera. Parecerá que no se recuerda lo que ocurrió o que no se quiere recordar. Debido a que Gabriela ya ha comentado que cuando fracasa en algo no lo recuerda, podemos inferir que este proceso implica un silencio con la intención de no aceptar el fracaso de sus ideas. Ella nunca cambió de perspectiva. La opción siempre fue la educación. Abro cita. Mis sueños vapuleados como estaban, aún eran los de siempre. A lo largo de la novela, hay un debate inconcluso que dialoga con uno de los grandes problemas que ha tratado la filosofía y que trasciende la mera realidad histórica. La educación no puede cambiar el mundo sola. Se sostiene así un conflicto existencial no resuelto y que solo puede ser manejado con verosimilitud en la novela mediante un narrador subjetivo y en primera persona. Parecerá irónico, pero en el momento de mayor cercanía con una persona real, Gabriela es una serie de constructos literarios que representan el debate histórico de aquellos que vivieron el final de los años 20 y principios de los años 30 y de los pedagogos de todos los tiempos. En consecuencia, es ante todo un símbolo literario y educativo. Aunque hay elementos autobiográficos e históricos, la maestra solo existe como una metáfora. Bueno, ahora después de esta experiencia tan maravillosa, vamos a tener la oportunidad de hacerle preguntas aquí a las estudiosas. Así que no sé si ustedes que escucharon tienen alguna pregunta. Nos queda, ¿verdad? La reunión un poco apretada porque tenemos 3 ponentes, pero todavía nos quedan 9 minutos, así que podríamos hacer alguna. ¿Alguno de ustedes se anima? Bueno, yo voy a empezar entonces. Voy a empezar con ella porque justamente estoy dando una unidad sobre la Guerra Civil Española. Así que de repente piensa un texto, estábamos leyendo precisamente un texto, se llama La lengua de las mariposas, que no lo conoce la película. Entonces, pero quizás la pregunta, ¿verdad? No me quedaba claro cuándo es que se publica el texto, o sea, cuándo se escribe, supongo que se escribe como el 31 al 38, algo así. No, el texto es un texto contemporáneo, se escribe en 1990. Ah, 1990. Sí. Y ella entonces ahí recuerda cuando... Bueno, Josefina Aldecoa establece que ella lo que está tratando de hacer con la novela es honrar a los maestros de la Segunda República, porque entiende que fue un momento en el que la educación tenía mucho valor. Además, Josefina Aldecoa, la mamá de Josefina Aldecoa es educadora y su mamá también. Así que ella está tratando de honrar ese momento en el que su mamá era maestra. O sea que ella per se no nació en ese momento, o sea, ella es posterior. No, exactamente. Ella vive la dictadura. Por eso, a pesar de que sí hay elementos autobiográficos, como ella no vive esa época, no se puede establecer como un texto. Y tengo otras preguntas para las chicas todavía, ¿verdad? Cada uno de ustedes ha presentado una institución social, ¿verdad? Así que, y en el caso tuyo, que fue el primero que hablé, pues, ¿cómo se dice? La Segunda República, ¿verdad? Todo el optimismo de esa Segunda República, de pensar que realmente las instituciones sociales podrían ser instrumentos de, ¿cómo se dice?, de libertad, pero la familia, ¿verdad?, volviendo a ti, no necesariamente, ¿verdad?, se puede percibir como una institución liberadora, ¿verdad? Entonces quisiera que, ¿verdad?, un poquito para que cada uno de ustedes hablara de la institución que trabaja. En el caso de César Vallejo, los poemas que examinan, sí, ¿verdad?, ven ese vínculo, Yo considero, ven esa posibilidad para el sujeto lírico. Especialmente cuando yo trabajé con Vallejo, que es alguien a quien admiro mucho y que lo leí cuando estaba en mi primer año de universidad, porque unos profesores me lo recomendaron, pero es difícil conseguir un tema solamente para describir a Vallejo. Lo han estudiado muchísimo. Entonces, cuando vemos el tema familiar que les ponen sus libros,
uno se queda sorprendido, porque su familia para él es mucho más que una sociedad, es mucho más que estar ahí, es como una presencia, él la necesita para sobrevivir. Pero uno ve en muchos pueblos, especialmente de Trince, porque Vallejo estuvo en la cárcel mucho tiempo, es el valor de la familia que muchas veces lo vivimos actualmente, no la tenemos. Es ese amor genuino que a veces nosotros mismos en nuestras casas tampoco visualizamos. Entonces yo veo la familia como algo en Vallejo, como algo mundial, como algo genuino, como algo que es necesario, por eso es que es una institución, dice Freud, que es necesaria en la sociedad, la familia. Sin sociedad la familia no existe. Sin educación la familia tampoco puede, porque los individuos de la sociedad se quedarían incompletos. Todos los seres humanos necesitamos educación para exponernos al mundo. Y en el caso de Pamela, que es la cultura, también se ve expuesto en César Vallejo, porque vivió etapas muy difíciles, fue culpado injustamente, y toda esa experiencia de la cárcel se ve en su familia, de diferentes formas, en Los Heraldos Negros y en Trince. Son libros muy distintos. Los Heraldos Negros es un libro muy modernista, en el que la familia se concentra mucho en el hermano, en el padre, pero cuando entramos en Trince, la madre es más que el padre, tiene un símbolo, es un símbolo como que une el libro, especialmente cuando entramos en los poemas de la familia. Y Pamela, ¿quieres hablar tú de mi institución? Había como unas cosas que no sé si no quisiste entrar en ellas, pero me daba la impresión de que cuando estabas hablando de Piñera y de la relación con Celeste Lima, hablaba, no sé, me dio la impresión de que hablabas de la cultura que podía ser que podía ser opresiva, que creo que estabas tratando de dar algunas, sugerir algunas posibilidades que no quisiste decir, ¿verdad? No sé si fue mi impresión que no quisiste hablar abiertamente sobre el tema. Debido al tiempo. Del tiempo, bueno. Sí, pero ahora tienes la oportunidad. Exacto. Así que, para mí leer a Virgilio Piñera es un proyecto en el cual él establece una postura en contra de todo lo establecido, y es una cuestión que también trasciende a relaciones con amigos o ex colaboradores, como fue con José Lezama. Ellos fundaron una revista juntos y ellos tuvieron un encontronazo debido a sus posturas ante ciertos temas como la cubanidad, la cultura, la historia, en el cual pues ahí vemos que en Noche Insular de José Lezama se exalta lo paradisíaco que es la isla, mientras Virgilio Piñera básicamente barre con ese amén que nos han inculcado desde los textos de Cristóbal Colón, lo coge y lo barre por el piso. Yo encuentro que más bien Virgilio Piñera está tratando de salirse de esa cultura en el cual está todo tan adormecido, no hay nadie que se ponga en contra, pero sin embargo está consciente que está escribiendo dentro del campo letrado, dentro de la isla, y está rodeado de agua. Él no puede salir de sus circunstancias, de su geografía, en el espacio en donde se ha formado. Y es esa dicotomía, esa relación un poquito tensa entre el autor y su... ¿Qué diferencia hay entre ellos? Ahora yo no recuerdo entre Virgilio Piñera y Lezama. ¿Eran contemporáneos? Eran contemporáneos. Yo pensaba que quizás Lezama no era mayor que él. Pues, no. Ahí no tengo como que muchos detalles. Sí, yo sé que colaboraron de juntos. pensar, ¿verdad? Sí. Colaboraron. Pero bien, bueno. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Un comentario, solamente felicitarlas porque me parece de las que he escuchado esta mañana han sido las más articuladas y las mejor presentadas. Gracias. Bien. Bueno, pues un aplauso para nuestros ponentes. Gracias. Bueno, pues entonces los invito a que sigan disfrutando de las